Antes de comenzar, por si acaso algunas de mis afirmaciones resultaran polémicas, quiero señalar dos cautelas preliminares para que se me entienda bien. Primera, para mí hay que distinguir perfectamente entre las personas y las ideas que éstas pueden tener. Mi respeto por las personas es incondicional, pero considero que debo ser libre para discutir cualquier idea o creencia. Si no, la posibilidad de que alguien se ofenda impediría todo ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. Segunda, mi interés es predominantemente o casi exclusivamente teórico, no político, ni diplomático, ni religioso. Me interesa avanzar un poco en el conocimiento mediante análisis de la historia y del presente con herramientas filosóficas y antropológicas. Las referencias concretas, inevitables, son la base para buscar un modelo explicativo, al menos aproximarme a él. Así que trato de hechos e ideas, sin ánimo de ofender a nadie, y mi interés es, ante todo, una aproximación teórica y, por eso mismo, evidentemente, discutible. La situación de nuestros días es la resultante de una evolución enormemente paradójica. Por un lado, Europa y Occidente han avanzado en la línea de la libertad religiosa, reconocida incluso por la Iglesia Católica y recuperada por las sociedades que soportaron el ateísmo confesional soviético. Por otro lado, en cambio, los mundos del Islam se hallan sacudidos por oleadas de islamismo que reclaman la restauración de la Sharia, en total confusión de lo religioso y lo político y lo social. Se diría que la modernización no ha penetrado apenas o ha fracasado. Los proyectos políticos islamistas oscurecen el horizonte como amenaza de una regresión de alcance catastrófico universal, por su oposición a la idea misma de los derechos humanos y al primado de la razón humana. Está claro que el planteamiento y la misma denominación en términos religiosos, islámico, cristiano, nos resultan extraños a nuestra mentalidad. Pero no es así para los fanáticos que alardean de su lucha por destruir el modo de vida de las sociedades modernas para islamizarlas. Deberíamos entender que lo que a nosotros nos parece una demencia inconcebible es para ellos la mentalidad normal, más aún, la verdadera visión del mundo legitimada por la idea de Dios que se piensa en sus cabezas. ¿Será posible hablar desapasionadamente de los puntos de fricción entre el Islam y el cristianismo y lo que no es lo mismo entre el Islam y el mundo moderno? Tal como están las cosas, no queda más remedio que hablar, tratar la cuestión, reexaminar la historia. Algunos hechos significativos que forzosamente voy a explicar con respecto a lo que está escrito. El Imperio romano se convirtió en imperio cristiano apoyado en la filosofía y el arte de los griegos, el derecho, las instituciones y las legiones romanas, la fe y la caridad de la Iglesia cristiana. La gran Iglesia católica, en cuanto Iglesia imperial, que definió su credo unitario en el Concilio de Nicea, 325, constituyó la cristiandad antigua, organizada territorialmente en 5 patriarcados. Estos patriarcados cubrían todo el imperio y recibían el nombre de sus metrópolis: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Hay que destacar el hecho de que, al disolverse el imperio de Occidente, no se rompió la unidad civilizatoria y económica, mantenida por la Iglesia y por el comercio mediterráneo, respectivamente. En ella se integraron los nuevos reinos surgidos tras las invasiones de los germanos, cristianizados y romanizados, y siguiendo al historiador Henri Pirenne, no hubo cambio de época histórica hasta principios del siglo VIII. Fue entonces cuando se dio una transición abrupta a otra época. Lo que aconteció fue que aquella situación de cristiandad establecida se vio gravemente conmocionada por la imprevista irrupción de un nuevo poder en la escena histórica.
Como es sabido, en el primer tercio del siglo VII se gestaba un movimiento religioso-político fundado por Abul Qasim ibn Abdallah, conocido por el sobrenombre de Mahoma. Tras un decenio de predicación en la Meca sin mucho éxito, Mahoma dio un giro hacia la creación de un movimiento armado. A partir del año 622, desde la ciudad de Yatrib, luego llamada Medina, donde se había refugiado, Mahoma dirigió una incesante guerra de hostigamiento hasta conseguir la rendición de la Meca, ciudad donde entró como general victorioso en 630. Los califas que le sucedieron sofocaron las revueltas producidas a la muerte de Mahoma, ampliaron su dominación y en poco tiempo construyeron un imperio musulmán. Esto se hizo a costa de territorios del imperio romano-bizantino hacia el norte y el oeste y del imperio persa-sasánida hacia el este. Así, surgidos del desierto y aprovechando el mutuo debilitamiento de las grandes potencias de la época, el imperio bizantino y el imperio persa, los árabes musulmanes conquistaron amplias regiones y formaron un imperio propio. Lo consiguieron en virtud del impulso ideológico de la nueva religión y la organización militar articulada para lo que entendían como combate por la fe, yihad. El significado pragmático de esta palabra queda incuestionablemente claro desde el principio. Mahoma interpreta la historia universal como manifestación ininterrumpida de Dios, a cuya divina voluntad debe someterse todo ser humano. Lo sintetiza de manera contundente el historiador de la religión Mircea Eliade. Dice: es por consiguiente indispensable la guerra total y permanente para convertir el mundo entero al monoteísmo. Su expansión fulminante haría cambiar de época. El orden mundial, escribe Pirenne, el orden mundial que había sobrevivido a las invasiones germánicas no pudo hacerlo a la del Islam, que se proyectó en el curso de la historia con la fuerza elemental de un cataclismo cósmico. Cuando aquí en el título he hablado o he utilizado el término de confrontación, este no se refiere a un choque puntual entre sociedades o estados, sino a un proceso sostenido en el tiempo, plasmado en una cadena de acontecimientos que no se deben solo a causas coyunturales, pasajeras, sino que obedecen a la vez a mecanismos más profundos y persistentes, capaces de dar juego en contextos históricos muy distantes. Aquí simplemente, como están viendo ahí, señalo cuáles son, voy a omitirlo por si no me paso del tiempo, las 5 grandes confrontaciones islamo-cristianas con algunas de las fechas más significativas que merecerían la pena, pero en fin, ayer hablaron algo de esto y paso por alto, ¿no? Sí quiero resaltar con respecto a la época de la tercera confrontación, la época abasí. En el mundo musulmán abasí, después de haberse desarrollado una filosofía y una teología racional, la Mutazila y emblemáticamente Averroes, desde fines del siglo XI, con Al-Ghazali, se fue imponiendo el irracionalismo. La desaparición del pensamiento racional se consumó en el siglo XIII, con el clásico Ibn Taymiyya, consolidándose una conjunción del doctrinarismo jurídico de los ulemas y el fideísmo propio de las hermandades sufíes. Desde entonces, la corriente tradicionalista copó totalmente la ortodoxia del Islam hasta nuestros días. En contraste, justo en ese periodo, cuando se fundan las universidades medievales cristianas, Bolonia, 1088, Oxford, 1096, Módena, Palencia, Cambridge, Salamanca, etcétera, etcétera. Con respecto, muy brevemente, a la última confrontación, a la quinta, en realidad estamos todavía en esta, muy así en pincelada. El Imperio Otomano se encontraba ya en pleno estancamiento y decadencia a fines del siglo XVIII, cuando Napoleón Bonaparte desembarcó en Egipto, 1798, por breve tiempo.
El auge de la ciencia, la industria y el armamento europeo fascinaron a los países musulmanes. Al correr el siglo XIX, la extrema debilidad del mundo musulmán no fue capaz de impedir que potencias europeas fundaran colonias y protectorados en el norte de África, Egipto e India. A pesar de los pasos hacia la modernización, impulsados por los sultanes de Estambul desde la segunda mitad del siglo XIX, el imparable declive interno y el desastre de la Primera Guerra Mundial condujeron al final del califato otomano, abolido formalmente por Kemal Atatürk en 1923, dando así nacimiento a la Turquía contemporánea despojada de su imperio. Tras la terminación de la Segunda Guerra Mundial, llegó la independencia de los países colonizados y se constituyeron estados árabes y musulmanes, reinos o repúblicas desde el Magreb hasta Pakistán e Indonesia. Sin embargo, los esfuerzos de desarrollo y modernización no han conseguido despegar. De modo que la frustración de estos países ha alimentado la reacción de los movimientos salafistas e islamistas radicales. Las acciones terroristas de Al-Qaeda y otras organizaciones similares en los últimos 15 años representan el extremo más agresivo. Pero los ideólogos que se presentan a sí mismos como moderados, por ejemplo Tariq Ramadan, sostienen que se trata no de modernizar el Islam, sino de islamizar la modernidad. Por lo demás, el eufemismo de alianza de civilizaciones, propuesto como coartada para no mencionar siquiera el verdadero conflicto, no parece que vaya a contribuir a nada realmente importante, cuando se ha optado desde el principio por escamotear dónde están los problemas, por olvidar la historia, por inventar protagonistas inexistentes en cuanto a sujetos de acción, esas civilizaciones, y, en definitiva, por no llamar a las cosas por su nombre y sembrar confusión. ¿Qué significado pueden tener los hechos históricos a los que me remito? Cada acontecimiento nos evoca momentos y contextos muy diferentes de la historia. Pero cuando los consideramos en interrelación, puede evidenciarse una constante a través del tiempo. De la correlación observada emerge de pronto el sentido que se encuentra virtualmente en cada uno de ellos y actualizado solo en parte, por lo que en aislado resulta poco o nada inteligible. Esa multitud de hechos rememorados comportan un mismo significado de fondo que en términos generales nos emplaza a replantear el papel de la religión en la sociedad, la relación de la religión con el poder político y con la justificación de la violencia. Partimos de una época anterior al surgimiento del Islam, en la que se constituyó el Imperio Romano cristianizado en el siglo IV. Este encarna uno de los protagonistas de la historia de la confrontación. Es evidente que su mensaje religioso y su proyecto civilizatorio provienen de muy lejos, de siglos antes del nacimiento de Mahoma, y atraviesa por innumerables encrucijadas y vicisitudes de todo tipo. En el mundo cristiano podemos descubrir la existencia de una idea matriz que actuó durante siglos como ideal regulador de las construcciones civilizatorias que se han reclamado herederas de Grecia y Roma, en el helenismo, en la cristiandad medieval y en el Renacimiento, y mutatis mutandis en la modernidad occidental. Se trata de un modelo mítico y utópico, indudablemente, pero no solo eso, puesto que ha estado presente como fermento en la evolución política, económica y cultural. El ideal universalista de la romanidad y la cristiandad cruza toda la historia de las sociedades europeas y en él se han integrado todas las poblaciones inmigrantes, incluidos los germanos y los eslavos, grupos hebreos, como los judíos conversos, los marranos, en el siglo XV español, y numerosos musulmanes, por ejemplo, los moriscos conversos en el siglo XVI español, y además se ha expandido a otros continentes. Por el lado de los otros protagonistas enfrentados, el desarrollo del califato omeya y abasí y de los sucesivos imperios islámicos incorpora a su manera la herencia grecorromana, así como otros legados de la Persia sasánida y de India. Aparece como un proyecto con vocación universalista que, más allá del inicial predominio árabe, asimila a persas y norteafricanos, a mongoles y turcos, a asiáticos y subsaharianos, y también a europeos del sur.
sin negar el hecho de que las conversiones se dan en un sentido y en otro, por las razones que fueren, los seguidores del Corán acertaron a levantar las barreras ideológicas y políticas más impermeables de las que tengamos noticia. Parece inevitable que dos mensajes religiosos que de modo análogo se conciben a sí mismos como universales resulten incompatibles entre sí, porque ambos aspiran estructuralmente a ocupar el espacio del otro. Hay una línea de demarcación visible y mental que ha prevalecido prácticamente infranqueable hasta hoy. Esto no quiere decir que no se lo tengan que plantear de la misma manera, ya que en ciertos enfoques y planteamientos cabe discernir diferentes significados de los hechos, a pesar de las analogías. El mensaje evangélico cristiano se presenta dirigido a todas las naciones, apelando a cada persona a la conversión a Dios y el seguimiento de Cristo. El mensaje coránico conmina a cada humano a que reconozca el musulmán que lleva en sí y confiese su fe en Dios, Alá, y se someta a los términos que exige Mahoma, para el punto de vista islámico, transmisor de la voluntad divina. Las expansiones imperiales del Islam son acontecimientos políticos y militares, claro está, pero en la mente de sus protagonistas se ven como cumplimiento de un mandato divino, como un deber religioso. De ahí la coherencia subjetiva de quienes se proponen recuperar las tierras que alguna vez fueron musulmanes, por inaceptable que sea la idea de que un territorio profese alguna fe, y quienes legitiman su derecho a la conquista del mundo en nombre de Alá. Esta es, a mi juicio, la clave fundamental de interpretación de los hechos históricos de la confrontación entre musulmanes y cristianos, que radica en la subjetividad de unos y otros. Los condicionamientos materiales que explican la historia seguramente son dispares en cada época y pueden analizarse, pero además hay que tener en cuenta la importancia de esta invariante teológica que no ha dejado de estar subyacente durante los últimos 14 siglos. Mientras no se salga del paradigma mental donde opera esa invariante teológica, no cabe esperar que deje de reavivarse y resurgir la secular confrontación, puesto que ese recurso ideológico religioso permanece ahí en la reserva como un poderoso instrumento del que echar mano en momentos de crisis y de gestación de un nuevo núcleo de poder. Mientras siga teniendo un sentido para unos destinatarios sin mejor horizonte, la llamada al combate por Dios, yihad, cobrará actualidad con la virtualidad intrínsecamente política que le es inherente. Y como en toda creencia religiosa, la referencia al pasado mitificado constituye una forma de actuación en el presente, reforzada por la eficacia simbólica del relato sagrado en el comportamiento de los creyentes. Todo enfrentamiento con los musulmanes, sea de los cristianos, o de judíos, o de budistas, o de hinduistas, comporta siempre una dimensión teológica, de autocomprensión de la propia fe y de la del otro. Implica una problemática hermenéutica de interpretación y muy probablemente será imposible dialogar con quien por principio rechaza toda interpretación y se atiene a un literalismo del texto, que en esto consiste el fundamentalismo. El fundamentalista se caracteriza, entre otras cosas, porque ignora que es fundamentalista. Si fuera capaz de reconocerlo, estaría empezando a dudar de su verdad absoluta. Esta esclerosis dogmática es un riesgo y parte de la historia de todas las tradiciones religiosas y de las tradiciones filosóficas también, sin excepción. Pero cuando se vuelve dominante, produce ceguera masiva e invencible en sus seguidores. De ahí que la controversia teológica no deba temerse ni rehuirse, pues es una garantía del pensamiento sano. En ella la pretensión de verdad y el concepto de revelación serán asuntos de crucial importancia. Otra cuestión es si en la conciencia y en el mundo modernos no han quedado sobrepasados los planteamientos religiosos y confesionales del pasado, al encontrarnos inmersos en un contexto mental, científico, económico, político, social y cultural de alcance global.
Al analizar la historia del cristianismo en Europa, observamos una sucesión de configuraciones religiosas y teológicas, desde el inicial paradigma veteroeclesial helenista, que pervivió en el ámbito bizantino, el paradigma católico romano de estructura medieval, que salió reforzado a partir del Concilio de Trento, el paradigma de la Reforma protestante, que triunfó en los países del centro y norte del continente europeo, pero la verdadera mutación no es la que se produjo con el cambio de época de la Reforma y la Contrarreforma, sino la que irrumpió con las innovaciones culturales que hicieron pasar al nuevo paradigma racionalista y progresista de la modernidad. Arrancó con una revolución del espíritu, la nueva ciencia natural, Galileo, Newton, y el nuevo pensamiento filosófico, Descartes, Kant. El desarrollo de la Ilustración y sus consecuencias acabaron afectando al conjunto de la cultura, incluida la religión. Su fundamento es la fe en la razón y el progreso. Se lleva a cabo una crítica de las confesiones religiosas establecidas, un enfrentamiento con el poder de las iglesias, una relativización del cristianismo histórico. Surge una exégesis ilustrada que propugna la aplicación de métodos histórico-críticos a los textos bíblicos. Propugna la libertad de conciencia, la libertad religiosa individual, la tolerancia y la secularización. Y en el plano económico y político se abre en paso el proceso de industrialización y las revoluciones liberales de la burguesía, los derechos humanos y la democracia. Aquí sí se da una ruptura total con el pasado y una nueva visión del mundo que se va expandiendo de forma radical revolucionaria o de forma gradual, con regresiones al antiguo régimen, con desviaciones dictatoriales o totalitarias, tanto de izquierda como de derecha. Pero el nacimiento de un nuevo paradigma moderno, de ese nuevo paradigma moderno, ya ha acontecido. Por la primacía de la razón frente a la fe, por la superioridad de la filosofía con su giro al hombre frente a la teología, por la prioridad de la naturaleza, ciencia natural, filosofía natural, religión natural, derecho natural, frente a la gracia, por la hegemonía del mundo que se seculariza cada vez más frente a la Iglesia. En una palabra, frente al cristianismo, a lo específico cristiano, se acentúa ahora constantemente lo humano general. En este sentido, estamos en otro contexto social y en otro paradigma noológico. La cristiandad europea ha desaparecido para siempre y se ha implantado un nuevo pluralismo religioso y secular. El régimen de cristiandad pertenece a otra época de la historia, a la que no es posible volver. En suma, se postula el primado y la universalidad de la razón humana, la libertad, la igualdad, la fraternidad de todos los seres humanos. En adelante, toda fe religiosa que no sea capaz de insertar o reinterpretar estos valores modernos en el núcleo de su mensaje habrá quedado obsoleta y estará condenada a funcionar como un instrumento de oscurantismo y opresión. Cualquier sistema de creencias, sea religioso o ideológico o cultural, que ofrezca menos que el humanismo antropológico ilustrado, supone un menoscabo de la dignidad humana. ¿Es posible superar las confrontaciones religiosas? La posibilidad de superación de la línea de fractura producida por los choques de religiones acontecidos desde el siglo VII pasa por la evolución de los sistemas religiosos, que han de aprender a insertarse en el contexto de la modernidad mundial. La pretensión universalista nunca realizada, que confrontaba al islamismo con el cristianismo, se realizará fuera de ellos, en un mundo estructuralmente laico, pluralista y democrático. A cada tradición religiosa le incumbe elegir entre quedarse resentida al margen o bien participar en el proceso de unificación y pacificación planetaria, aportando los valores que crea poseer para integrarlos en la universalidad concreta en formación. Esto exige a todos reformas, como las que a regañadientes han tenido y tendrán que encajar las iglesias cristianas. Los países musulmanes y los musulmanes en cualquier país tendrán en principio la posibilidad de recorrer ese camino con mayor rapidez y menos traumáticamente,
puesto que hoy ya se han generalizado los instrumentos tecnológicos, económicos y sociopolíticos de la modernización. Es y será un contrasentido utilizar tales medios para reforzar la medievalización de las conciencias. Por mucho que hayan sufrido las secuelas históricas de la colonización, no cabe ocultar las causas endógenas de orden sociopolítico y el papel preponderante del tradicionalismo religioso. Necesidad de ilustración y modernización. Parece conveniente señalar algunos de los grandes obstáculos estructurales que impiden la evolución de los sistemas religiosos tradicionales y su puesta al día para contribuir constructivamente a la convivencia global y a la paz mundial. Las iglesias cristianas en general se puede decir que ya se lo han planteado, forzadas por los cambios científicos y filosóficos de la Ilustración, por la revolución industrial, la colisión entre la democracia y los totalitarismos, aunque aún les quede bastante camino por recorrer. Me detendré brevemente en indicar una serie de obstáculos, a primera vista imposibles de superar, sin dejar de pensar, por supuesto, en las iglesias y en otras religiones, pero mirando más en concreto a las variantes históricas que suele adoptar el Islam, del que estamos tratando principalmente. Pues en ninguna parte del mundo islámico de los siglos XVII y XVIII, ni siquiera en Irán, donde cabe constatar una cierta reavivación de la filosofía, en ningún sitio se puso en marcha un cambio de paradigma hacia la modernidad semejante al acontecido en Occidente. Y todavía hoy el Islam se manifiesta como la religión más renuente frente a la modernización y vive con más virulencia que otros un conflicto fundamental entre tradición e innovación, cuya solución no se vislumbra por ahora. Expongo algunos de estos obstáculos que hay que abordar. Primero, la discriminación de las personas en función del sexo. La concepción coránica no deja lugar a dudas en lo que respecta a la discriminación de la mujer. Cito textual: los varones gozan de preeminencia sobre las hembras. Azora 2, Aleya 228. Los derechos de la mujer están disminuidos en herencia, en divorcio, en testimonio, por no hablar de la vida cotidiana. De manera semejante, la institución de la poligamia no es sino una confirmación de cómo están infravaloradas religiosa y jurídicamente las mujeres en razón de su sexo y sometidas al dominio masculino. Y no hay que olvidar su confinamiento al margen del espacio público, la segregación en el rezo, las restricciones a la libertad de movimientos, las imposiciones indumentarias, los castigos corporales y las amenazas de muerte por lapidación u otros medios en caso de relaciones sexuales que mancillan el honor familiar. Todo ello sancionado no solo por la costumbre, sino por el derecho islámico. El influjo de la modernidad en las sociedades musulmanas ha tropezado aquí con un escollo formidable. La supremacía masculina instituida en la organización social y en la mentalidad incluso de la mayoría de las mujeres no podrá superarse sino a costa de grandes esfuerzos y reformas surgidas desde dentro. Segundo, la prescripción o prohibición indumentaria y alimentaria. La reglamentación religiosa que sacraliza o execra formas de vestirse y arreglarse, que discrimina entre lo que es bueno y malo para comer o para beber. Cuando se carece de un fundamento universalmente objetivable, no pueden tener más función que un ejercicio de sometimiento al poder y la discriminación respecto a los que no pertenecen a la comunidad de creyentes. En este sentido, cabe cuestionar, por ejemplo, si hay libertad para el afeitado de los varones y más aún en lo que se refiere a la obligación femenina de llevar velo islámico en sus dispares versiones. En cuanto a la nutrición, ahí está la noción de halal, que designa lo permitido por la ley islámica, en contraposición a haram, que significa lo ilegal o prohibido. En concreto, se determina qué alimentos se pueden comer, qué bebidas se pueden beber, imponiendo el tabú sobre una serie de sustancias.
la carne de un animal encontrado muerto, la sangre, la carne de cerdo, la de animal sacrificado en nombre que no sea el de Alá, la del animal asfixiado o muerto a palos, etc. Corán, Azora 2 y Azora 5. Los depredadores con colmillos, los asnos, los insectos, excepto la langosta, las bebidas alcohólicas, etc. Hay disputas entre suníes y chiíes acerca de qué pescados y mariscos están permitidos o prohibidos. Entre las escuelas suníes también hay disputas. Por ejemplo, la escuela Hanafi sostiene que están proscritos, prohibidos, el cangrejo, la gamba, el bogavante y la almeja. Bueno, para una persona libre se diría que en lo tocante a la comida y la bebida solo son razonables los criterios científicos, sanitarios, culinarios y ecológicos, frente a cualquier creencia carente de todo fundamento en tales criterios. Sin embargo, el 70% de los musulmanes del mundo busca que los alimentos lleven el certificado halal, acaso más importante que el registro de sanidad. Y con el rótulo de halal se anuncian restaurantes, carnicerías, cocinas, productos y hasta apartados especiales en las carnes de los hipermercados. Vale que en el espacio de la sociedad civil la gente se rija por sus creencias, siempre que no contravenga la ley y que no traten de imponerlas a los demás, mermando su libertad. Lo que resulta más incomprensible y lamentable para la laicidad del Estado es, por ejemplo, que se ofrezca dieta halal en instituciones oficiales pertenecientes al espacio de lo público. Tercero, la tolerancia asimétrica respecto a otras creencias. El Islam estricto concibe una estructura de la sociedad en tres órdenes de gentes. Primero están los creyentes musulmanes. Estos son los únicos a quienes se concede plenitud de derechos. Segundo, están los infieles, que creen en Dios aunque su religión es imperfecta y son tolerados y se encuentran en situación de subordinación jurídica como protegidos. En tercer lugar, están los politeístas o paganos, que por principio carecen de todo derecho. De aquí la dificultad en reconocer derechos humanos, porque los derechos derivan del hecho de ser musulmán. Salvo en la convivencia a niveles populares, que es verdad que sí ha habido comunicación, hay estudios sobre esto, pero hablamos de la doctrina ortodoxa. Desde el punto de vista del poder, nunca ha habido verdadera tolerancia. Lo que suele denominarse tolerancia en referencia a este tipo de sociedad conforme a los principios coránicos alude en concreto a esa condición de protegidos, dhimmíes, que se reservaba a judíos, cristianos y mazdeístas persas. Estos, previo reconocimiento incondicional del dominio musulmán, obtenían un estatuto subordinado que implicaba ciertos derechos, por ejemplo, conservar la vida, que no es poco, y conservar sus posesiones, e imponía estrictas obligaciones. Por ejemplo, en uno de los sumarios medievales que recogen esto, si no se convertían, debían pagar la capitación, un impuesto especial del que podía quedar exento solo al convertirse. Una buena razón. Segundo, no faltar al respeto a la religión musulmana públicamente. Tercero, no faltar al respeto a la figura de Mahoma. Cuarto, no atentar contra la vida ni propiedades de musulmanes ni inducirlos a renegar de su fe. Quinto, no casarse con una mujer musulmana ni tener relaciones sexuales con ella, ni siquiera en un burdel. En cambio, el musulmán sí puede casarse con una protegida. Sexto, no avisar al enemigo ni dar hospitalidad a extranjeros no musulmanes posibles espías. También está prohibido transmitir información confidencial del Islam. En cualquier caso, semejante ortodoxia no contempla ni por asomo una igualdad jurídica del protegido con el musulmán. Desde el origen, la tolerancia trazada por Mahoma se halla en una aporía insuperable, que se deriva de la contradicción entre el declarado alcance universal de la revelación y el choque con la pluralidad de credos religiosos. Creen que el Islam ha aportado la superación final de ese conflicto. Pero no, los musulmanes se enorgullecen de profesar el valor universal de grandes principios, libertad, igualdad, tolerancia, pero revocan el crédito que pretenden, afirmando al mismo tiempo que son los únicos en practicarlos. Cita de Lévi-Strauss en Tristes Trópicos.
Nunca se sale de la ansiedad que genera la perpetua dilación del pleno reconocimiento del otro como otro. No valdrán respuestas simples para salir airosos de tantas contradicciones e inconsecuencias. En una sociedad moderna, donde el Islam fuera compatible con la democracia, como creen posible algunos intelectuales, el ideal de tolerancia tendrá que ser muy distinto a fin de hacer sitio a la igualdad ciudadana, a los derechos y libertades individuales y al pluralismo para todos. Cuarto, la identificación entre política y religión. Una característica fundacional y paradigmática del Islam radical, en que en las sociedades musulmanas no se da ni se concibe una separación entre religión y política. Poco después de la Hégira, Mahoma instituyó la comunidad de creyentes, la Umma, como una organización indisociablemente político-religioso-militar. Nunca distinguió entre ley religiosa y ley civil. Esta es una diferencia significativa con respecto al cristianismo, pese a que en la historia de este haya habido diversos modos de vinculación entre Iglesia y Estado, pero siempre se han distinguido. La figura del califa es el máximo exponente de un poder único, conforme a la religión musulmana. El Islam nunca ha trazado una raya de separación entre religión y sociedad. En un sistema así parece inherente el riesgo de que la religiosidad sea utilizada por quienes dominan el aparato de poder, ya sea para oprimir a los propios súbditos, ya para perseguir a los adversarios, ya para dar una legitimación religiosa a las guerras y los saqueos. En ausencia de una separación de poderes del Estado, la religión y la sociedad civil, solo cabe temer el gobierno de los clérigos, como los ayatolás iraníes, los regímenes corruptos, las revoluciones dictatoriales, en definitiva, alguna forma abierta o enmascarada de teocracia. Una constitución política moderna no excluye por principio el conferir un valor social absoluto a un libro revelado, a unos relatos del profeta, a unas reglamentaciones del camino tradicional. En los países de predominio musulmán, las organizaciones islamistas representan un riesgo inminente de regresión a concepciones y prácticas medievales, heterónomas, antimodernas, antidemocráticas, en la medida en que se aspira a instaurar un poder teocrático. Respecto a la integración de los inmigrantes musulmanes en sociedades democráticas europeas, el sociólogo y pensador Giovanni Sartori se muestra escéptico. Escribe, porque incluso cuando no hay fanatismo, sigue siendo verdad que la visión del mundo islámica es teocrática y que no acepta la separación entre política y religión. Y sin embargo, esta separación es constituyente de la civilización liberal, de la sociedad abierta y pluralista. Lo mismo que los derechos humanos, en cuanto a derechos universales e inviolables del individuo, difícilmente son compatibles con la ley coránica, con sus interpretaciones más extendidas y reconocidas entre los musulmanes. El inmigrante beneficiado con la acogida debe corresponder recíprocamente asumiendo los principios democráticos. Lo contrario no es defendible. Dice Sartori, el contraciudadano es inaceptable. Frente al encono que la discordia religiosa suscita en las relaciones sociales, cabe postular quizá la irrelevancia de ser cristiano, judío, musulmán, budista, para ser ciudadano europeo o español. De lo contrario, el riesgo para la democracia persistirá en la medida en que la confesionalidad religiosa sea considerada como lo fundamental para el orden social por un sector de la misma sociedad. La misma defensa de la libertad religiosa es la que conlleva como un requisito la impertinencia de lo religioso para la definición de la ciudadanía. Cuando una religión o una ideología política se oficializa, ya no hay ciudadanos, sino súbditos o correligionarios,
junto a la exclusión, la discriminación y probablemente la persecución de los disidentes. Quinto, la violencia y el matar en nombre de Dios. El Código religioso ordena castigos corporales, amputaciones y decapitaciones de creyentes transgresores o delincuentes, al tiempo que contiene pasajes donde legitima una amenaza de muerte latente para todo aquel que, siendo emplazado a someterse a Dios, se niegue. Hemos de verlo como una consecuencia de la férrea vinculación entre política y religión, o quizá de una confusión de ambas en una sola realidad, como queda patente en la noción de yihad, cuando no se escamotea una parte de su significado. No encontraremos tradición religiosa que no se haya aliado con el poder político y que no haya bendecido la violencia militar contra sus enemigos. Ni los mensajes más pacíficos, como el budismo o el cristianismo, no se han visto libres de esto. Pero en estos casos, el ejercicio de la violencia llegó en un tiempo posterior. La idea de cruzada es contradictoria con el mensaje original cristiano y ajena al cristianismo del primer milenio. En cambio, en el Islam encontramos que la práctica de la violencia armada juega un papel primordial desde la fundación de la comunidad y en su expansión. Los hechos y dichos de Mahoma en su actuación a partir de la huida a Yatrib sembraron la semilla de una religión agresiva, y aquí radica una clave estratégica para entender el fenómeno de la expansión musulmana posterior en diversos contextos históricos. ¿No es cierto que hay numerosos pasajes del mensaje según los cuales matar al infiel y al idólatra está permitido, incluso está mandado, si es por la causa de Dios y la dominación de la verdadera fe? Gustad el castigo merecido por no haber creído. Se lee en el Corán, Azora 8, Aleya 35. Se cuenta, y es conocido, cómo Manuel II, paleólogo, emperador luego de Bizancio, que a la sazón se hallaba preso como rehén del sultán Bayaceto, mantuvo en Angora, es decir, en Ankara, a comienzos de 1391, un diálogo con un sabio persa musulmán, debatiendo acerca de la verdad de la respectiva religión. El eminente cristiano argumentaba así. Está recogido de la publicación por Theodore Curry de 26 diálogos con un persa, en el diálogo 7. Dice Miguel II, muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo. Encontrarás solamente cosas malas e inhumanas, como su disposición a difundir por medio de la espada la fe que predicaba. Dios no se complace con la sangre. No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Por tanto, quien quiere llevar a otra persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y razonar correctamente, y no recurrir a la violencia ni a las amenazas. Para convencer a un alma racional no hay que recurrir al propio brazo, ni a instrumentos contundentes, ni a ningún otro medio con el que se pueda amenazar de muerte a una persona. Hasta ahí la cita. No imaginaba Miguel II, el futuro emperador, que la razón se la daría no el sabio persa, sino el propio curso de los acontecimientos. Manuel II logró escapar, fue entronizado en marzo del mismo año, 1391, y durante su largo reinado tuvo que resistir nada menos que 4 encarnizados asedios de Constantinopla por parte de los sultanes otomanos. Bueno, pasado el tiempo, el esplendor de la sublime puerta, como se conoce al Imperio Otomano, también se oscurecería en el estancamiento y la decadencia. Entonces surgieron brotes rebeldes enarbolando el estandarte del retorno a la pureza del Islam primitivo, a la fe de los antepasados, salafismo. Esto desembocó desde la mitad del siglo XVIII en movimientos integristas asociados con formaciones armadas de ataque. El reformador árabe nacido en 1720, Muhammad ibn Abdul Wahhab, de donde el nombre de la secta Wahhabí,
en Arabia Saudí actual, propugnaba esta purificación del Islam. Incluso proclamó la abolición de los 4 ritos tradicionales y pretendía que solo había que atenerse, y de manera literal, al Corán, eliminando el resto de las tradiciones. La simplicidad del texto literal del Corán. Abul Wahhab cobró fuerza no solo por su predicación, sino al hacerse prosélito suyo y aliado suyo un tal jeque Ibn Saud, cuyos ejércitos fueron imponiendo la reforma retrógrada y rigorista. La familia Saud da todavía nombre a un país. Bueno, salto otras cosas. A la reforma del Islam, en nombre de la pureza de sus orígenes, ¿le es inherente empuñar las armas? Si atendemos a la doctrina y a la práctica histórica, parece claro que se trata de algo que no solo no repugna a los salafistas, sino que es coherente con los textos fundacionales del Islam. Sexto, ya queda solo séptimo. La pretensión de una revelación divina literal. Este es un cuestionamiento más al fondo de la cuestión. La idea de revelación identifica el presupuesto y fundamento sobre el que se apoya todo el edificio de cualquier religión revelada. Unas palabras o unos textos no tenidos como humanos, sino atribuidos tal cual a Dios como revelación suya, adquieren a los ojos del creyente un valor absoluto, literalmente indiscutible, que no admite ninguna interpretación. Así, la concepción del Corán como libro celestial y eterno, escrito en árabe y dictado por el ángel Gabriel al hombre Mahoma, se convierte en el fundamento para postular su perfección absoluta, su valor literal y su vigencia permanente, y para excluir todo intento de interpretación como blasfemia. Pero no es eso mitificar unos escritos innegablemente humanos y que solo se explican en un contexto histórico. Aparte de la ingenuidad epistemológica que semejante concepción extraña, choca frontalmente con los hechos conocidos y se enfrenta a contradicciones de diversa índole. En primer lugar, hay pasajes en el propio Corán que afirman normas o criterios contrarios. A esto se responde, por ejemplo, explicando que unos son anteriores y otros posteriores, y se aplica la doctrina de que los últimos derogan a los anteriores, a los antiguos. Ahora bien, esta postura equivale a admitir una evolución interna en el propio texto coránico, algo poco compatible con su presunto carácter absoluto. En segundo lugar, está atestiguado que fue el tercer califa, Uthman, quien mandó poner en orden, recoger las colecciones y poner en orden las azoras del libro que habían puesto por escrito en varias versiones los seguidores de Mahoma, fijando así el califa Uthman el texto del Corán que desde entonces, año 656, es tenido por texto canónico. Por otro lado, se sabe también que la escritura en árabe original carecía de vocales y solo más tarde, a lo largo de un siglo y medio, se fueron añadiendo, de tal manera que la notación vocálica no se fija hasta el año 786. De manera que no es descartable que esta fijación tardía del texto haya introducido un nuevo factor de incertidumbre insalvable para entender el significado de numerosos pasajes. En realidad, las interminables controversias habidas desde los primeros tiempos evidencian que siempre ha habido interpretaciones históricas en el Islam. Solo cabe entender como interpretaciones las narraciones recogidas por la Sunna, la tradición, los miles de hadices, los relatos y dichos atribuidos a Mahoma, las reglamentaciones minuciosas de la Sharía, la proliferación de escuelas jurídicas, que llegaron a ser 18, más aún la propia idealización mítica del Corán eterno e irrefutable.
¿puede ser otra cosa que una interpretación hecha por los mismos que creen en eso? Habrá que volver la mirada al filósofo Averroes, quien en el siglo XII postulaba y fundamentaba la legitimidad de una interpretación racional hecha desde el presente. Desde un punto de vista teórico, dada la indemostrabilidad de la revelación, es lícito afirmar que la verdad revelada, en cuanto tal, carece de estatuto epistemológico propio. Lo que se entiende por revelación, definida como un conocimiento consistente en la comunicación directa y fehaciente de una divinidad trascendente, se enmarca en el orden de la creación mítica, de la experiencia mística, la elaboración teológica, la norma moral, y pertenece por completo al registro del pensamiento simbólico típico de la humanidad. Pero no cabe absoluto ni determinismo absoluto. Toda idea de lo absoluto que alguien pueda hacerse será forzosamente relativa y, por tanto, inadecuada y ciega respecto a su propio objeto, a su presunto objeto. Más aún, la revelación en un sentido estricto es un imposible. Su supuesto sujeto-objeto sobrepasa, por definición, toda experiencia humana, puesto que lo que excede completamente y por principio a la capacidad humana queda fuera del alcance humano. Y toda razón y juicio, y toda formulación intelectual, simbólica y lingüística caerá dentro de los límites de nuestra humana razón y juicio, nuestro cerebro y nuestra cultura. Verdaderamente no puede ser de otra manera. Todo concepto de Dios es un ídolo. Todo lo que se diga sobre Dios es siempre un hombre quien lo dice. En todas partes donde se ha dicho esto es revelado o esto es palabra de Dios, han sido hombres quienes han dicho eso. Este tipo de consideraciones elementales y sensatas podría inmunizarnos frente al fanatismo al que propenden todos los sistemas de ideas que crean su propia sacralidad indiscutible, inmutable, intocable y postulan su omnipotente absolutez. Ya se trate de religiones reveladas o no, monoteístas, politeístas o sin Dios, ya se trate de ideologías políticas, de derechas o de izquierdas, nacionalistas, ecologistas o antisistema. Solo si despojamos a los sistemas religiosos e ideológicos de la amenaza de muerte que pende sobre los discrepantes, habrá condiciones para hablar de ellos y perder el miedo a debatirlo todo entre nosotros. Solo así será posible alcanzar acuerdos sobre los intereses comunes reales, preservando el pluralismo de opciones e interpretaciones, cada una de las cuales deberá argumentar en función de una razón compartida, sin invocar el viejo truco autolegitimador de presentarse como revelación divina ante la que es obligatorio callar la boca y apagar el pensamiento. El planteamiento mismo de la idea de revelación incurre en un círculo vicioso. Lo revelado depende de la fe, que depende de la revelación. En realidad, lo que se quiere decir cuando se dice que algo es verdad revelada, ha de interpretarse como un modo de asumir lo que uno cree, atribuyéndole la máxima categoría y el máximo valor concebible. Al retirarles a los textos sagrados la pretensión a todas luces desmesurada de ser códigos de verdades definitivas y eternas, se los libera del esclerosamiento y se los devuelve a la historia de la que surgieron. Así no solo no pierden, sino que ganan credibilidad, aportando lo que realmente son, condensados de experiencia humana, dignos de consideración, de ser repensados, pero también de ser puestos a prueba mediante el análisis, la crítica y la práctica. En vez de entenderlos como un modelo arquetípico e inmutable para acuñar todo tiempo futuro, con lo que niegan a los demás la posibilidad inventiva que les dio origen, se verá en ellos una realización de esta posibilidad y una invitación a emular la creación de nuevas soluciones en la convivencia humana y la filosofía de la vida. Séptimo y último. La concepción mítica devalúa el tiempo histórico.
Todo sistema de creencias que construye una idealización absoluta genera así una mitología como modelo definitivo e insuperable al que no cabe sino acatar y doblegarse, como un tiempo primordial de plenitud y objeto de imitación para cualquier tiempo vivido, del que no cabe esperar ya nada nuevo que sea valioso. Así, el Islam fundamentalista exhibe mecanismos implacables en el empeño de suprimir la historia del tiempo real, a partir de la mitificación de la historia de Mahoma, el Corán y la Sunna. Al mitificarlos, categorizándolos como revelación absoluta de lo eterno, les sustrae su carácter temporal de producto histórico y constituye de ese modo una máquina dispuesta a engullir todo el tiempo ordinario, concebido como un caos, sin sentido de por sí, a no ser que se someta a lo estipulado de una vez para siempre por la voluntad divina. Por el contrario, no existe nada en este mundo por encima del tiempo, nada por encima de los acontecimientos históricos que dan origen a cuanto cristaliza en sistema social, naturaleza y cultura humana. De ahí se desprende que todo lo cultural, incluido lo religioso, está producido por y para las sociedades y los individuos humanos. El sujeto humano tiene estructuralmente la capacidad y, en consecuencia, la obligación de ejercer su pensamiento en la reconsideración de toda idea, teoría y creencia. Lo mismo que el futuro no está escrito en ninguna parte, tampoco la verdad, cuya búsqueda permanece siempre abierta más allá de las verdades encontradas. Es fundamental la libertad de conciencia. Toda entidad noológica, idea, teoría, mito, creencia, constituye un objeto susceptible de análisis, de interpretación, de valoración, y nadie tiene derecho a negar este derecho a pensar. En fin, cuanto más persistan los obstáculos, de los que he presentado un breve resumen, cuanto más persistan los obstáculos como los enumerados, tanto más urgente será la necesidad de ilustración y modernización, la necesidad de admitir el pluralismo y la laicidad propios del Estado democrático. Aclaremos que la laicidad del Estado, que no hay que confundir con un laicismo anticlerical y antirreligioso, la laicidad del Estado consiste en devolver la religión a la sociedad civil como dimensión perteneciente a la libertad de los individuos. Esto, claro está, supone despojar al poder político de todo carácter sagrado, reconocer la pluralidad de opciones legítimas y, por tanto, el relativismo de la política en el marco de una norma común que garantice los derechos. Supone también, y con esto acabo, renunciar a la violencia como medio para resolver los conflictos y solventar las diferencias en nuestras sociedades y en nuestro mundo.